Queridas, queridos, ¿pueden los legos ejercer el análisis? Diálogos con un juez imparcial. Capítulo número 6. Aló, ¿cómo están? Dice el juez imparcial, que recordemos es Freud, esta dinámica hermosa de la cual hemos sido testigos en este texto en particular. Dice el juez imparcial, Freud criticando a Freud. Ha hecho usted un gran gasto para mostrarme qué es el psicoanálisis y la clase de conocimientos que hacen falta para cultivarlo con perspectivas de éxito. Bien, no puede perjudicarme haberlo escuchado, pero no sé en qué esperará usted influir sobre mi juicio con tales puntualizaciones. Me veo frente a un caso que en sí no tiene nada de extraordinario. Las neurosis son una clase particular de enfermedad. El análisis es un método especial para tratarlas, una especialidad médica. Antes de continuar, esto es totalmente cierto para el momento en el cual fue escrito ese texto. Ajá. El análisis es el psicoanálisis, no es la psicoterapia psicoanalítica, cosa que el 2024 puedo dar cuenta que se separa del psicoanálisis. La terapia psicoanalítica en México, puede ser que en otras partes del mundo sea lo mismo, pero en México no lo es diferente al psicoanálisis. Ajá. En México existen psicoanalistas, así como en México también existen psicoterapeutas con maestría o doctorado en psicoterapia psicoanalítica. Ajá. Que no es lo mismo que, por ejemplo, una investigación. Vamos a dejar hasta ahí el comentario. Entonces, en esto no hay ninguna mentira para la fecha en la cual fue escrito este texto. Continúa el juez imparcial. También en otros campos, la regla es que un médico que ha escogido una rama especializada de la medicina no se contente con la formación que su diploma le acredita, sobre todo si quiere instalarse en una gran ciudad que solo puede nutrir a los especialistas. Perdón, que solo puede nutrir a especialistas. El que quiere llegar a ser cirujano procura servir durante algunos años en una clínica quirúrgica. Lo mismo hacen el oculista, el laringólogo, etcétera. También el psiquiatra, quien acaso nunca se emancipe de un instituto municipal o sanatorio. Es lo que ocurrirá con el psicoanalista, el que se dedica por esta nueva especialidad médica, completados sus estudios, aceptará pasar por los 2 años de formación en el instituto didáctico de que usted hablaba. Para más detalles, veas el capítulo pasado. Continuamos. Si es que efectivamente se requiere de un tiempo tan largo, que es 2 años, por favor, juez imparcial. 2 años no es nada. Pero bueno, eh, breve comentario. Mi seminario de formación como psicoanalista duró 3. De 1900, del 2009 al 2012 estuve yo, su servidor, en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos en la Ciudad de México, bajo la tutela de la doctora Silvia Heiser Guerrero. Así que, continuamos. Él mismo, el psicoanalista en formación, notará luego que le será ventajoso cultivar en una sociedad psicoanalítica el contacto con sus colegas y todo marchará dentro del mejor orden. No comprendo dónde queda sitio para el problema del ejercicio del análisis por los legos. Contesta el doctor Freud. El médico que haga todo lo que usted ha prometido en su nombre será bienvenido por nosotros. 4/5 partes de las personas que yo conozco como mis discípulos son, en efecto, médicos, doctores. Fíjense, aquí hay algo muy importante. 4/5 partes, 4 de cada 5. Es decir, el 20% de los psicoanalistas en formación, digamos, la primera generación de analistas formados por Freud, el 80% eran médicos, el 20% eran gente no médica. Ajá. Hay una importante determinación, digamos, en la conformación del discurso freudiano para atender a esa población. Ajá. Yo no soy médico, yo no soy doctor, yo estudié psicología en la universidad. Ajá. Y le repito, al menos dentro de mi experiencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología, no hay psicoanálisis.
se aborda, pero viciado. Se aborda tratando de someterlo al concepto de salud mental en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Politécnico Nacional, en su Escuela de Psicología, en la Universidad Autónoma Metropolitana, y esto por nombrar las escuelas públicas más populares, por no nombrar las escuelas privadas en la Ciudad de México. Ahí el panorama es distinto. De hecho, en la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, una universidad pública importante en la Ciudad de México, el psicoanálisis se toma de forma distinta que al menos en mi experiencia en la UNAM, ajá, Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí me formé como profesional en la psicología. Ujú. Y ahí no encontré yo al psicoanálisis. Ujú. Dice el texto. Permítame, empero, dice Freud, exponerle cómo se han configurado, de hecho, las relaciones de los médicos con el análisis y su previsible desarrollo futuro. Esto está genial. Dice el doctor, los médicos no tienen un derecho histórico a la posesión exclusiva del psicoanálisis, ¿verdad? Asociación Psicoanalítica Mexicana, que por supuesto la Asociación Psicoanalítica Mexicana solo permite que los médicos se nombren psicoanalistas. Médicos con especialidad ya en psiquiatría. Es decir, fíjense, Asociación Psicoanalítica Mexicana te demanda tener licenciatura, preparación profesional en medicina, especializarte en psiquiatría para empezar tu formación como psicoanalista. Ajá. Y un psicoanalista, por supuesto, que somete el análisis a la salud mental. Es decir, el psicoanálisis funciona para obtener salud mental según la Asociación Mexicana de Psicoanálisis, AMP. Ajá. Regresamos al texto, que por supuesto no sé si la AMP está también, yo no recuerdo, de hecho, que tenga el reconocimiento de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, otra AMP. Em, Esa sería una buena investigación a realizar, pero no tengo tiempo porque ahorita Freud me ocupa y tengo muchas cosas que quiero leer. Dice el texto, los médicos no tienen derecho histórico a la posesión exclusiva del psicoanálisis. Más bien, hasta hace poco, han hecho todo lo que pudieron para perjudicarlo. Fíjense, ya se los había advertido. Y de hecho fue algo importante en el capítulo pasado. El psicoanálisis nace de la medicina, pero se separa de ella. La medicina tiene, digámoslo, como política, curar. No importa lo que pase, la enfermedad es mala. Ajá. Pero lo vimos en el capítulo pasado, el psicoanálisis no puede sostener la enfermedad neurótica es mala, podemos también decirlo, la enfermedad mental no es mala por sí sola, puesto que no solo constituye formas de adaptación de individuos a condiciones particulares del medio ambiente. Ajá. También, ¿cómo decirlo? Forma parte importante, de hecho, la enfermedad mental para tiempos de Freud y podemos sospechar también para el día de hoy en la conformación del lazo social. Es decir, hablando de, por ejemplo, alcohólicos en México, alcohólicos y usuarios de sustancias, podemos hablar toxicomanías, podemos hablar drogadicción, palabras que sirven para nombrar una población con una situación de vida específica. Dentro de estas conformaciones de relación con una sustancia, existen antes que los tratamientos de medicina, psiquiatría, neurología, antes que todo eso, son muy respetados en la comunidad, en la sociedad mexicana, los grupos de autoayuda. Me refiero específicamente a Alcohólicos Anónimos. Dentro de Alcohólicos Anónimos, que en sus dogmas rezan, el alcoholismo es una enfermedad crónico, progresiva y mortal, es decir, no se cura el alcoholismo, dicen los Alcohólicos Anónimos, pero esto les sirve para reunirse con otros alcohólicos, fortalecerse en su deseo, discurso más bien, de no beber, y el chiste es sostenerse más bien como una comunidad que busca condenar el consumo de alcohol, una nueva forma de pecado para las sociedades con una crisis religiosa importante, ¿verdad? De Estados Unidos. Pero
Fuera de esto, dentro de Alcohólicos Anónimos, no crean que todo el mundo va a curarse. Dentro de Alcohólicos Anónimos, también un alcohólico adquiere muchísimas herramientas, tanto sociales como discursivas, para esconder su alcoholismo, para fortalecer su alcoholismo y también para explotarlo económicamente y socialmente. Es decir, a través de el alcoholismo, a través de las adicciones, a través de los grupos de autoayuda también y las terapias grupales de diferentes padecimientos, que puede ser depresión, que puede ser suicidio, que puede ser TDA, que puede ser etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo se llama? Disforia de género. Se forman grupos. Yo soy como tú eres como yo. ¿Por qué no nos damos besitos? ¿Por qué no nos hacemos socios comerciales? ¿Por qué no trabajo o trabajas para mí? ¿Me explico? Y entonces, el centro de todo es la enfermedad mental, entre comillas. Ujú. A ellos les sirve para decir, yo estoy presente. Por ejemplo. Ajá. Hay mucho que decir, queridas, queridos, pero no me voy a detener. Voy a continuar con el texto, que es un texto hermoso. Dice el doctor Freud, entonces, la medicina ha buscado cancelar, perjudicar, eliminar al psicoanálisis. La medicina de tiempos de Freud y la de hoy tampoco es muy diferente. Continuamos. Desde la burla más superficial hasta la más grave calumnia. Joseph, no, no, no es Joseph Popper, es el otro Popper, muy, muy popular, un Popper popular dentro de la formación del psicólogo mexicano que, digamos, funda la crítica del falsacionismo. Es decir, Karl Popper, me parece, creo que es Karl Popper, uno de los primeros críticos nacidos de la psicología que lanza la calificación de pseudociencia al psicoanálisis. Poppercito, luego te leo, pero ahorita la verdad no me es tan importante tu patética crítica. Busquen videos sobre, digamos, una crítica, no a Popper, al falsacionismo. Falsacionismo. No tiene que ver con el sionismo, tiene que ver, el sionismo es un movimiento, digamos, cultural, histórico, acerca de la población judía en todo el mundo, pero el falsacionismo es otra cosa, de lo cual, por supuesto, se busca atacar al psicoanálisis nombrándolo como pseudociencia. Regresamos al texto, queridas y queridos. Dice el doctor Freud, usted responderá, al crítico le está hablando, con derecho, que eso pertenece al pasado y no tiene por qué influir sobre el futuro. Estoy de acuerdo, pero temo que el futuro no sea como usted lo ha predicho. En eso tiene razón, doctor. Permítame de que, permítame que dé a la palabra curandero, entre comillas, y en vez de su significado legal, el sentido que le conviene. Para la ley, es un curandero quien trata enfermos sin poder acreditarse como médico, mediante la posesión de un diploma oficial. Fíjense, esto es correcto. Un curandero, podemos incluso aquí hablar de la conformación, digamos, de el ejercicio profesional, no solo en Viena, también en México, 1926-2024. Ajá. Estoy grabando este video en todavía para mí es enero de 2024, casi ya es febrero, casi me llega febrero, pero eh, la ley determina la formación de diversas profesiones y a su vez la formación de diversas instituciones en todo el mundo. Mi línea de investigación la denomino psicoanálisis del Estado. Ajá. Actualmente tengo mi título universitario en psicología. Pronto espero comenzar mis estudios en Derecho en México. Lo que digo es lo siguiente. Para 1926, fecha aproximada en el que fue escrito o publicado este texto, 1926-27 por ahí, dice Freud, dentro de mi sociedad podemos nombrar curanderos
aquellos que ofrecen cura sin tener un diploma oficial, esto es, sin tener, en México hoy se le llama un título profesional, una cédula profesional. Ajá. Dice Freud, preferiría otra definición. Curandero es quien emprende un tratamiento sin poseer los conocimientos y capacidades requeridos para ello. Basándome en esta definición, me atrevo a aseverar o asegurar que no solo en los países europeos los médicos entregan al análisis el mayor contingente de curanderos. A ver, ¿cómo? Los médicos entregan al análisis el mayor contingente de curanderos, es decir, en Europa, en ese momento, no, no solo en Europa, básicamente es lo que he estado diciendo. Se le acusa al psicoanálisis de ser una práctica no científica, no oficial, perjudicial incluso. Ajá. Es gente que no tiene conocimientos y capacidades. Ujú. Eso es lo que dicen los médicos de los analistas iniciales, la primera o las primeras generaciones en la historia del psicoanálisis. Continúa el texto. Con alta frecuencia ejercen el tratamiento analítico sin haberlo aprendido y sin entenderlo. ¿Mm? En vano me objetará usted que no puede creer que unos médicos se entreguen a semejante práctica inescrupulosa. Me dirá que un médico sabe que un diploma no es una patente de corso y un enfermo no es una presa libre. Esto es algo muy curioso e importante, queridas, queridos. Ahorita voy a terminar este párrafo y comienzo con un comentario que seguramente interrumpiré por cuestiones personales, ¿no? Ahorita tengo que hacer algo rapidísimo. Pero, dice Freud, el médico tendría derecho a que se le concediese de siempre, que siempre obra de buena fe, aunque no pueda encontrarse en un error. Voy a introducir un problema en la formación del psicólogo mexicano. La formación profesional en psicología, dice el código ético del psicólogo mexicano, no te avala para recibir pacientes. Dicho con otras palabras, en México, según la ley, un profesional en psicología con título universitario, con cédula profesional, no debería ver pacientes. Ajá. Voy a dejar hasta aquí mi comentario hablando de la ley en México, ley que por supuesto muchos colegas en psicología, si no es que la gran mayoría, no toman en cuenta. Pero ahí hay algo también en lo cual puede ser que la ley esté en un error. Es posible que haya leyes equivocadas. Porque si yo como profesional en psicología tengo muy buenas calificaciones, me orienté con los mejores profesionales de mi país, ¿por qué no puedo brindar un servicio? ¿Para qué sirve entonces la formación del profesional en psicología en México? Ahí dejo una pregunta, posiblemente no pueda contestarla y me gustaría de hecho dejar hasta ahí mi comentario mientras tengo que ir a hacer una cosa rapidito y regreso. Por el momento, stop recording. Ahorita regreso. Listo, queridas, queridos. Atendí un pequeño pendiente. Regresamos al texto, señalando cómo eh, mm, las diversas sociedades a lo largo de, digamos, la historia de la humanidad se han organizado a partir de su propia historia a fin de estatuir leyes que demarquen el ejercicio legal de ciertas profesiones. Ajá. Si yo, por ejemplo, en México, me nombro como psicólogo, tengo que avalarme por una universidad. Igual ocurre con la medicina. Ajá. Sin embargo, justo de acuerdo a la historia, no solo de México, no solo de la medicina, sino en este caso del psicoanálisis, hay, digamos, no solo vacíos legales, la ley, digamos, siempre va a tratar de describir las condiciones bajo las cuales ha sido formada y señalar sus funciones específicas. Ajá. En cuestiones, digamos, del psicoanálisis, buscar
aportarle a los estados, a las distintas sociedades donde el psicoanálisis se conforma como una práctica, tanto una descripción concreta de sus prácticas como un fin específico, ha sido muy difícil. Ajá. Particularmente, si yo señalo, el psicoanálisis no busca salud mental, es no tanto un descrédito hacia la psiquiatría y a la psicología, ajá, no tanto un descrédito hacia la política que se esconde detrás de la salud mental, ajá. Salud mental como un concepto abstracto, definido por la OMS, Organización Mundial de la Salud, y avalado, apoyado por las prácticas médicas, psicológicas y psiquiátricas de los lugares, digamos, donde se busca intervenir en los problemas de la población, problemas de salud. Ajá. Y hablando, por ejemplo, de el texto que estamos leyendo, eh, creo yo, esta parte que estoy subrayando del texto, señala claramente cómo la cura es un poquito difícil de definir. Ajá. Particularmente en una situación donde para el año 2024 no tenemos en claro qué es una neurosis. Ujú. Para estos años, para el tiempo en el cual estoy grabando este video, la neurosis forma parte de la historia, pero la neurosis desaparece por presiones políticas de los manuales diagnósticos tanto de la OMS como de, en México, la Asociación Psiquiátrica Americana. Ajá. La APA. Entonces, existen otras cosas que, en mi experiencia, en mi criterio, encubren unas neurosis. Ya he mencionado, por ejemplo, las toxicomanías, incluyendo aquí el alcoholismo. He mencionado también, por ejemplo, las depresiones. He mencionado el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que encubren en muchos casos reales y prácticos una histeria. Ajá. Y también una cierta melancolía también del lado de la depresión, una melancolía que podemos también relacionar con la neurosis obsesiva. Pero en cuestiones, digamos, institucionales, señalo, no es que busquemos el retorno de los cuadros clínicos antiguos, la neurosis, se trata de reconocer cómo los seres humanos vamos formando relaciones al día de hoy. Al día de hoy, los médicos, los psicólogos y los psiquiatras siguen recibiendo pacientes, literalmente, que no quieren curarse de lo que los profesionales señalan como enfermedad. Ajá. He dado en este video razones por las cuales esos pacientes no quieren curarse. Y eso no quiere decir que no padezcan de ello, es decir, que no sufran, que no les duela y que no corran peligro. Pero ahí donde los pacientes encuentran, por decirlo así, una pasión, que podrían ser amantes, que podrían ser formas de vida, que podrían ser poder, porque también en la enfermedad mental hay poder, los pacientes no están dispuestos a ceder eso. Ajá. Regresamos ahorita al texto, solo mencionando cómo en México, para los profesionales de la psicología, digamos desde mi experiencia, mm, si bien la ley nos demanda una especialización o una preparación, ya sea con diplomados, maestrías, doctorados, etcétera, eh, también esa forma de concepción legal de la práctica psicológica pone mucho en entredicho el valor de la formación profesional. Ajá. Los primeros pasos universitarios, digámoslo así. Pero, regresando al texto, ¿cómo es posible intentar exponerle que un médico se comporte en materia de psicoanálisis como evitaría cuidadosamente hacerlo en cualquier otro campo? A ver, a ver.
Voy a regresar un poquito. Realmente no entendí esa parte del texto. En vano me objetará usted que no puede creer que unos médicos se entreguen a semejante práctica inescrupulosa, esta de ejercer el psicoanálisis sin haberlo aprendido y entenderlo. Ajá. Esto en tiempos de Freud, imagínense eso, teniendo en vida al creador de una técnica, de una disciplina, y no lo consultan. Creen que por haber leído uno que otro manual, dicen, ah, ya, lo sé. Eso de pasar por el diván, pues no. ¿Para qué? Uh, pero les he hecho menciones de lo que ocurre en un diván, les he hecho menciones de cómo, por supuesto, no se trata de nada más una experiencia de diván, sino también tener al diván como algo más, digamos, que un simple mueble. Ajá. Eh, la experiencia analítica como un posible abordaje de absolutamente todo, incluso para que nosotros nos aproximemos a la limitación de la salud mental. He llegado con usted, doctor, porque me siento muy bien. Sí, la verdad, no tengo ningún conflicto con ninguna persona, me está yendo excelente en mi trabajo, tengo una pareja de años y creo que nos vamos a casar pronto. Me siento muy satisfecho, muy feliz, y todo eso genera en mí una cierta incomodidad. Me río porque les estoy describiendo todo lo que persigue la salud mental. Y sin embargo, como seres humanos, el deseo se atraviesa en nuestra vida y un deseo que viene de nosotros, queridas y queridos. Dice el texto, me dirá usted, crítico imparcial, que un médico sabe que un diploma no es una patente de corso, es decir, un diploma en medicina no es garantía de siempre, siempre, siempre tener razón. Y un enfermo no es una presa libre. Aquí presa libre, realmente no entiendo esa frase. ¿Presa como de cazador, querido doctor Freud, o presa como de contención de agua? Presa libre, es decir, no es el enfermo no es una víctima, más bien puede ser victimario del mismo doctor o doctora, es decir, lo he dicho muchas veces, queridas y queridos, tengan cuidado de aquellos a quienes ustedes quieran ayudar, no los hieran a ustedes, no les hagan daño a ustedes. Ajá. Tengan mucho cuidado. Los pacientes, no tanto psiquiátricos, los psiquiátricos se entendería, ¿por qué? Pues porque son recibidos en ciertas condiciones humanas, donde ya la función o el valor de ellos como personas en el lazo social puede ser muy cuestionado. Ajá. Muchos pacientes psiquiátricos ya pueden tener referencias o antecedentes de actos muy violentos hacia sí mismos o hacia otros. Ajá. Pero recibir dentro de una práctica psicológica, no psicoanalítica, a estos cuadros llamados narcisistas al día de hoy, 2024, puede ser una experiencia encantadora y después sumamente peligrosa. Ajá. Los narcisistas, por ahí se asoma la histeria, son gente sumamente encantadora, dulce. Los conocen y les van a encantar, les va a fascinar su contacto. Guapa, cautivadora, que sabe hablar, que sabe ganarse su confianza y de repente no solo infidelidades, y por supuesto los culpan a ustedes, no solo caprichos, violencia y a veces de la más terrible. Y por supuesto, ellos cometen actos de los que ustedes son culpables. Ajá. Hablando de cuadros clínicos actuales. En tiempos de Freud eso hubiera sido una histeria. Y les he dicho muchas veces
Cuidado con los histéricos. Cuidado con las histéricas. Ajá. Van a tratar de imponerles su ley. Y siempre, siempre, siempre tener la razón. Dice el texto, el médico tendría el derecho a que se le concediese que siempre obra de buena fe, aunque pueda encontrarse en un error. Procede de buena fe. Esto me parece lo que sustenta la salud mental. Como profesionales, buscamos obrar de buena fe. Ajá. Buscamos lo que al menos los manuales, los criterios diagnósticos, los cuadros clínicos nos dicen es lo mejor. Para un, por ejemplo, voy a salir del ámbito de la salud mental. Para una persona con cáncer, lo mejor es no tener cáncer. Ajá. Para una persona con una enfermedad venérea, lo mejor es curarse, quitarse, eliminar esa enfermedad venérea y no tener consecuencias de ella en su físico, en su vida. Ujú. Sin embargo, repito, dentro de la llamada así enfermedad mental, cancelar los síntomas no siempre va a ser un acto reconocido como bueno por parte de los enfermos. Ujú. Porque si yo dejo de ser alcohólico, ¿qué otra cosa más tengo para darle sentido a mi vida? Después de todo, he hecho mi vida en Alcohólicos Anónimos y tengo mucha gente a la cual me gusta ver y otros a los cuales me gustaría llevar. Ajá, porque en sí, este tipo de prácticas son percibidas como buenas por aquellas personas que asisten, digámoslo así, como una iglesia, como un grupo religioso. Ajá. Ahorita regreso al texto. Dice el doctor Freud, los hechos subsisten, es decir, se prolongan. Confiamos en que se establezcan como usted opina. Intentaré exponerle cómo es posible que un médico se comporte en materia de psicoanálisis como evitaría cuidadosamente hacerlo en cualquier otro campo. Creo que lo he entendido un poquito mejor. Es decir, el doctor Freud me parece nos va a describir lo que ocurre con un médico que se forma en psicoanálisis. En primer lugar, cuenta el hecho de que el médico ha recibido en la universidad una formación que es casi contraria de la que le haría falta como preparación para el psicoanálisis. Le han orientado la atención hacia hechos químicos, físicos, anatómicos, susceptibles de comprobación objetiva, y de cuya correcta apreciación y adecuada modificación depende el éxito de la acción médica. Fíjense, aquí hay algo que yo quiero subrayar yo en mi particular abordaje del psicoanálisis de la psicología. El médico tiene que hacer que el paciente se someta al tratamiento. ¿Ah? El médico tiene que prometerle al paciente que si sigue sus instrucciones se va a curar. Ajá. Aquí hay ya una relación de poder. Una relación de poder que no siempre es posible, no tanto por la falta de preparación del médico, sino por la concepción del paciente de la figura de autoridad. Así lo estoy describiendo en este momento, cosa que me costó mucho trabajo, digamos, poder distinguir. Y aquí enfatizo, estoy hablando de doctores, gente que te dice, aquí está tu pastilla, tómatela. Si te la tomas, mejoras, te lo prometo. Ajá, doctores. Psicólogas y psicólogos tienen una aproximación similar, pero también descansa mucho en su propia persona. Como si en la psicología los psicólogos, las psicólogas fueran el mismo medicamento. Ajá. Si tú me obedeces,
vas a sanar. No es si te tomas la medicina. Si haces lo que yo digo, piensas como yo pienso, hablas como yo hablo. Algo que hago, una observación que hago en mi libro es que eh, no sabemos cuántos pacientes de la psicología se convierten a su tiempo en psicólogos. Ajá. Hay algo ahí, una transmisión de valores que es curioso, no termina de instalarse dentro de de la comunidad de profesionales de la medicina. Es decir, a veces se estudia psicología, es verdad, me equivoqué, no es medicina, es psicología, profesionales de la psicología. Profesionales de la psicología se forman como psicólogos para no ir al psicólogo. Profesionales de la medicina se forman como psicólogos, estudian la psicología, ofrecen un servicio, el cual ellos mismos no toman, muchos. Ajá. Ese sería un tema excelente de investigación para determinar qué tanto tiene de creencia, qué tanto impacto tiene el valor abstracto de salud mental en la comunidad que pretende sostener ese valor. ¿Cuántos psiquiatras van con otros psiquiatras? Yo no lo sé. Al momento no lo sé. Ajá. Pero ese sería un excelente motivo de investigación. Regresamos al texto. Dentro de su vínculo visual cae el problema de la vida, de la medicina, ¿vale? En la medida que hasta hoy se nos ha aclarado a partir del juego de las fuerzas que también son registrables en la naturaleza inorgánica. Ahí hay mucho que decir, pero voy a continuar. No se despierta el interés por los aspectos anímicos de los fenómenos vitales. El estudio de las operaciones mentales superiores no atañe a la medicina. Es el campo de otro departamento universitario. Es verdad que la psiquiatría debería ocuparse de las perturbaciones de las funciones anímicas, pero se sabe de qué modo y con qué propósitos lo hace. Busca las condiciones corporales de las perturbaciones anímicas y las trata como cualquier otro ocasionamiento enfermizo, patológico, médico. En otras palabras, un psiquiatra te escucha hablar, te dice, no pienses en eso y te da una pastilla que te permite no pensar en eso. Un psiquiatra te escucha y te dice, estás muy triste, no estés triste, ten esto. Por ejemplo, ajá, un psiquiatra te ve y te dice, cálmate, no te muevas tanto. Ten esta pastilla para que no te muevas tanto y puedas concentrar mejor tu atención. ¿En qué? No sé, pero seguramente es importante. Y de repente tenemos no solo pacientes medicados de por vida o por largos periodos de tiempo, sino también pacientes que no se toman lo que los médicos psiquiatras les dan y generan un mercado negro de medicamentos psiquiátricos. No lo determino yo, lo señalo. Eso ocurre sin que yo tenga poder sobre eso. ¿Me explico? El hecho de que ocurra, y esto es importante también, no quiere decir que la psiquiatría no funcione. Tampoco estoy diciendo la psicología es mala, no va por ahí mi comentario. Es necesario reevaluar como sociedades cultas, como sociedades inteligentes, en apariencia, la razón de nuestras acciones políticas, institucionales y personales. Continúa el texto.
La psiquiatría tiene razón en ello. Y la formación médica es sin duda excelente. En eso también lo estoy de acuerdo, doctor Freud. Cuando se dice que es unilateral, primero es preciso explicar el punto de vista del cual se le reprocha esa característica de la unilateralidad, ¿vale? Digamos como una especie de ceguera de la psiquiatría, de la medicina. Ajá. En sí, efectivamente, toda ciencia es unilateral. Pues claro, la física no va a abordar problemas químicos. Los químicos no van a abordar problemas físicos. Ajá. Por decirlo de una manera. Y debe serlo, dice Freud, pues se limita a determinados contenidos, puntos de vista y métodos. Es un contrasentido el que yo no querría participar el de aducir a una ciencia contra la otra. La física no desvaloriza a la química, no puede sustituirla, pero tampoco puede ser sustituida por ella. Ajá. Subrogar es sinónimo de sustituir. El psicoanálisis es sin duda sumamente unilateral, como la ciencia de lo anímico inconsciente. No solo lo digo en mi libro, lo dice Freud. Es importante aclarar a qué nos referimos como ciencia, cuál es el método. Ajá. Regresamos al texto. Ah, miren, no lo había leído, se los juro, lo repetí por naturaleza, me salió así. Pero ciencia de lo anímico inconsciente, ¿no? Es que es increíble, en serio. No lo había leído hasta ahorita. Yo simplemente leí el psicoanálisis es sin duda unilateral y hasta ahí dejé de leer y lo que sigue yo lo repetí básicamente como mi mantra. Es que para mí eso es, pero esto es, ¿dónde está? Esto. Contenidos, puntos de vista y métodos, dice el texto. Entonces no se puede impugnar a las ciencias médicas el derecho a la unilateralidad. Ajá. El punto de vista buscado solo se halla si uno pasa de la medicina científica al arte práctico de curar. El hombre enfermo es un ser complejo, apto para advertirnos que no podemos eliminar del cuadro de la vida los fenómenos anímicos. Y a ver, queridos psiquiatras, ¿qué es eso? Queridos cognitivo-conductuales, ¿qué es eso? ¿Eso es conducta? ¿Un fenómeno anímico es una conducta? ¿Y qué me dicen de la fantasía? ¿Y qué me dicen del lenguaje? ¿Y qué me dicen del sueño? ¿Qué me dicen del llanto silencioso? ¿Qué me dicen de aquello que ustedes no ven? Porque no se manifiesta frente a ustedes. Tan difíciles de asir. Y esto, queridas y queridos, para quien lo siente, para quien lo gesta. Si para mí, habiéndome formado no solo en la psicología, sino en psicoanálisis, me es difícil notar una emoción en mí, que por supuesto es más fácil ver las emociones en otros, pero si mi fenómeno anímico, si mi vida anímica me es difícil a mí, ¿qué esperamos de gente que dice el psicoanálisis es una pseudociencia y que en su vida se han sentado a leer un solo texto de psicoanálisis? ¿Por qué no lo aguantan? ¿Les parece aberrante? ¿Les parece científico una estupidez? Prácticamente una... Es que ya ni pseudociencia, ya me he topado con gente de esta naturaleza. Una aberración al pensamiento científico. No son palabras mías, son palabras de críticos actuales. Ajá.
El neurótico es, por cierto, una complicación indeseada, un motivo de perplejidad para el arte de curar, no menos que para la administración de justicia y el servicio militar. ¡Oh, querido doctor Freud! Por esto lo amo. Dice el texto, pero existe e incumbe muy de cerca a la medicina. Pues bien, ni en su apreciación ni en su tratamiento contribuyen en nada, lo que se dice en nada, los estudios médicos. En otras palabras, la neurosis, no lo dijo Freud, Freud fue testigo de esto, la neurosis puso un alto contundente al empeño de la medicina. Le dijo, aquí no. No fue el psicoanálisis. El psicoanálisis fue más bien una respuesta de la medicina a ese límite contundente. Yo quiero tu salud. Bueno, pues yo no quiero mi salud. ¿Me vas a obligar a ser sano de acuerdo a tus criterios? No. Entonces no voy contigo y no iré. Y mis generaciones por delante tampoco irán. ¿Me explico? No podemos demandar la salud como una obligación, es un derecho. Y como derecho se tiene que reconocer por la persona que quiere ese derecho, igual que por los estados, y se tiene que sostener, se tiene que pelear por un derecho. Y no he empezado mi formación en leyes en México. No la he empezado. Tengo una breve perspectiva después de mi trabajo institucional. Pero regresando al texto, queridas y queridos, dice Freud, dada la íntima trabazón entre las cosas que separamos como corporales y anímicas, cabe prever que llegará el día en que desde la biología de los órganos y desde la química se abrirán caminos del conocimiento y esperemos que del tratamiento hacia el campo de los fenómenos neuróticos. Eso no pasó, doctor Freud. Eso no ocurrió. Aquí se equivocó usted. Pero era una expectativa, era una esperanza de usted. Y no está malo esperar. Simplemente hay veces que esperamos cosas que no pueden ocurrir. Y al menos para el 2024 esto no ocurrió. Más bien se borró a la neurosis de las posibilidades de diagnóstico. Fíjense, es que aquí también damos cuenta. Si se borró a la neurosis, es porque la medicina no le dio cuenta a la biología ni a la química para el año 2024. La medicina y la psiquiatría y la psicología no pudieron explicarle a los biólogos y a los químicos esto es una neurosis. Más bien, dentro de la medicina y la psiquiatría dijeron como que la neurosis no sé si soy neurótico, no sé si no lo soy. Mejor la quitamos, ¿no? Órale, pues, vamos a quitar la neurosis y ya no existe. ¡Pum! Al menos, repito, no como posibilidad diagnóstica dentro de los manuales diagnósticos actuales. Ajá. Eso de existir es algo también curioso. Hace poquito tenía una plática con eh, en un chat de psicoanálisis en Facebook. ¿Y cómo saben que yo estoy hablando por mí? ¿Cómo saben que no soy una inteligencia artificial? Y todos se quedaron. Ah, pues sí. No sé si existes. ¡Ah! Entonces, dice el texto, ese día parece aún lejano. En el presente, esos estados patológicos, neurosis, nos resultan inaccesibles desde el lado médico. Ujú. Sería admisible que la enseñanza que reciben denegara a los médicos toda orientación en el campo de las neurosis. Pero hace más, les instila una actitud falsa y dañina. Aquí, antes de continuar, es dañina en muchos sentidos, ¿eh? Dañan a los pacientes, porque a veces el tratamiento que busca salud mental despierta ansiedad. Es que no sé si soy sano mentalmente, mejor le hablo a mi psicólogo.
Oiga, ¿cómo que se fue de vacaciones? ¿Cómo se atreve? Daña a los profesionales de la salud porque ya no se sabe qué se espera de ellos. Daña a las instituciones, daña la economía. Ah, y hay mucho, mucho más, queridas y queridos. Si nosotros buscamos que tanto profesionales como pacientes sean algo que no pueden ser, les hacemos daño. ¿Mm? Dice el texto. Bueno, antes de continuar, ya llegaremos a Lacan. Pregúntense ustedes, si esto es así, entonces, ¿cuál es el deseo de un analista? Besos, Lacan. Besos a ti. Doctor Jacques Lacan, ya fallecido, pero vivo aquí. ¿Cuál es el deseo de un analista? ¿A dónde nos encaminamos como analistas? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? La ciencia. Ahorita lo diré así. Avanzamos. Continuamos. Los médicos, cuyo interés por los factores psíquicos de la vida no ha cuyo interés por los factores psíquicos de la vida no ha despertado, qué bello, qué bien dicho, doctor Freud, están demasiado dispuestos a tenerlos en poco y burlarse de ellos como de algo no científico, hablando de la neurosis, ¿vale? Por eso, no pueden tomar en serio nada de lo que tiene que ver con ellos y no sienten las obligaciones que de ellos derivan. Así incurren en la falta de respeto propia de los legos frente a la investigación psicológica y se facilitan su tarea. Es decir, aquí me apoyo tanto en el estudio que ya tenemos de estudios sobre la histeria, como en un libro también histórico llamado El teatro de las histéricas, que no trata tanto de Freud, sino de Charcot. Si yo, como médico de 1890, recibo a una paciente de la cual se dice ella es histérica, la doy casi por descartada como paciente. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene síntomas físicos contundentes, le puedo atravesar el brazo con una aguja y dice no siente nada. Yo no puedo encontrar una falla anatómica, una falla química, y aún así veo su brazo atravesado, una anestesia, no lo puedo explicar, no puedo intervenir, no la puedo curar. Y eso poniendo un solo ejemplo. ¿Dónde queda el poder de la medicina ahí? El cuerpo está bien, la química está bien, al menos hasta donde la ciencia de tiempo de Freud lo permitía observar. Pero, al parecer, y esto lo digo como médico de 1890, ella finge, al parecer, porque también otros cuadros histéricos los he visto correr a pesar de tener parálisis. A esta le puedo atravesar el brazo, a aquel la pierna, con una aguja. No siente nada, no puede moverse. ¿Por qué? Porque iba a ir a la Primera Guerra y de repente ya no puede andar. Es un neurótico de guerra. Le atravesé la pierna varias veces y no sintió nada. Le provoqué dolor y no reaccionó. Y de repente empezó a quemarse la sala donde estaba y salió corriendo. Ah, un histérico. ¿Y qué hacer con eso, queridas y queridos? Casos reales. Les dejo también el análisis de los neuróticos de guerra en la descripción de este video. Texto de Freud. Creo que era una introducción a otro autor. Pero, regresando a este texto,
No es que la medicina no pueda. Puede mucho. Para el año 2024 puede mucho más que para 1920 y tantos. Pero la voluntad humana puede más que la medicina. ¿Eso es culpa de la medicina? No. Por eso les digo, queridas y queridos, la medicina sirve, los medicamentos son necesarios, la psiquiatría y la psicología también tienen funciones muy específicas, poblaciones específicas, pero hay todavía no solo neurosis, sino también libertad. Así lo voy a dejar y vamos a continuar porque creo que todavía nos falta. Dice el texto. Ay, me emocioné. Es que en serio, es bello esto, esta tarea de leer. Sin duda es preciso tratar a los neuróticos, puesto que son enfermos y acuden al médico, y hasta hay que ensayar de continuo novedades. Pero, ¿para qué tomarse el trabajo de una fastidiosa preparación del psicoanalista? Ajá. ¿Para qué ir al diván? ¿Para qué? Si después de todo puedo yo estar 10 años en diván y puedo no salir psicoanalista. Puedo leer toda la obra de Freud y decir, es un tonto. Pseudociencia, pseudociencia, cruz, cruz, que se llama, que se vaya el diablo y que venga Newton. Que venga Pavlov, no sé, que venga Skinner, lo que ustedes gusten y manden, pero eso sí es ciencia, ¿verdad? No, no me refiero tanto a Newton, que de hecho Newton. Y tampoco es para decir ni Pavlov ni Skinner sirven. Tienen sus lugares dentro de la fisiología, dentro de la medicina. Pero de la actividad del alma, por Dios, no somos animales, no somos ratas, no somos chimpancés o perros de prueba. El ser humano está por muy arriba, o bueno, la gran mayoría de seres humanos están muy arriba de la categoría de la conducta. Voy a dejar ahí mi comentario, regreso al texto. Es que, bueno, siento, tengo historia. De todos modos, se saldrá del paso. Vaya a saber uno si tiene algún valor lo que enseña en los institutos analíticos. Mientras menos entienden del asunto, más emprendedores se vuelven. Solo el verdadero sabio será modesto, pues sabe cuán insuficiente es ese saber. Esto es hermoso. Eso me lo voy a tatuar, no sé. Me encantó. En otras palabras, el psicoanalista vive castrado, no físicamente, espiritualmente. No es mi verdad, no es lo que yo hago por mí, lo que te puede servir a ti. Tu vida es distinta a la mía. Yo no soy tú. No puedo ni sospechar lo que vives y te escucho, pero no sé necesariamente lo que tú quieres decir. Besos otra vez a Lacan. Regreso al texto. Entonces, no es aplicable la comparación de la especialidad analítica con otras disciplinas médicas que usted adujo para tranquilizarme. En el caso de la cirugía, la oftalmología, etcétera, la universidad misma ofrece la posibilidad de una ulterior formación. Los institutos didácticos del análisis son escasos en número, jóvenes en años y carentes de autoridad. La escuela de medicina nunca los reconoció, ni hace caso de ellos. 1926, 27, por ahí. Ajá. El joven médico, ¿qué?
habiendo debido dar fe a, a sus maestros en tantas cosas, es decir, les creyó, los doctores, igual los psicólogos, les creemos a nuestros maestros, ha tenido poca ocasión, hemos tenido poca oportunidad de educar nuestro juicio. Aprovechará de buena gana la oportunidad de desempeñar por fin el papel del crítico en un campo donde todavía no existe una autoridad reconocida. Hay todavía otras circunstancias que favorecen su conversión en curandero en el análisis. Si pretendiera hacer operaciones de ojos sin la debida preparación, el fracaso de sus extracciones de cataratas y sus iridectomías, así como la falta de pacientes, pronto pondría término a su aventurerismo, su espíritu de aventura, ¿vale? Pero el ejercicio del análisis, comparativamente a un oftalmólogo, no es para él peligroso. Repito, el ejercicio del análisis no es para el analista en formación peligroso. ¿Qué peligro podría derivarse de pedirle a la otra persona simplemente hable? Y aunque lo que usted piense que lo que va a decir es estúpido, dígalo. ¿Qué peligro hay en la libertad que le podemos dar a la otra persona de ser él o ella verbalmente? Ninguno. Una anécdota de mi formación como profesional en la psicología. Una maestra nos narra cómo una colega suya perdió un ojo durante una terapia psicológica a un paciente psiquiátrico. El paciente aprovechó un descuido de la doctora en psicología para tomar su abridor de cartas, que es como un cuchillito, pero de, ¿cómo se llama? Como de plástico, así, digamos, tiene como una punta, es una lámina, digamos, de plástico con una punta, y usó ese utensilio para sacarle el ojo a una colega doctora en psicología, no en psicoanálisis. Ajá. Y en cambio, ¿qué peligro corren ustedes al escuchar? ¿El escuchar los puede matar? Bueno, a menos de que estén escuchando a un soprano, bueno, no un soprano de la ópera, sino un soprano de la serie. A menos de que estén ustedes escuchando al Chapo, a lo mejor ahí sí les podría pasar algo. Ajá. Eh, regreso al texto. El público está mal acostumbrado por el resultado favorable en términos generales de las operaciones de ojos y espera del cirujano la curación. Pero nadie se asombra si el médico de los nervios no sana a sus enfermos. No se está mal acostumbrado por los éxitos de la terapia en el caso de los neuróticos. Y el neurólogo al menos, entre comillas, se ha ocupado mucho de ellos. Y precisamente no es mucho lo que se puede hacer. Tienen que ayudar la naturaleza y el tiempo. Es que en la mujer primero viene la menstruación, después el matrimonio y más tarde la menopausia. Al final, lo que efectivamente ayuda es la muerte. Curioso que usted lo mencione, doctor Freud, en esta época de mi vida, porque ciertamente es verdad. ¿Qué es lo que estamos buscando? No solo en análisis, no solo en la salud mental. ¿Qué es lo que busca la vida, queridas y queridos? Voy a dejar hasta ahí mi comentario. Por supuesto, yo puedo decir que he hecho alianzas con la vida.
Este soy yo, ¿sí? Estas lecturas me fascinan. Encontré mi pasión y pienso yo que esta pasión me dará una larga vida. ¿Cómo están ustedes, queridas y queridos? ¿Han hecho ya una alianza con la vida? ¿Encontraron su pasión? Si es así, bienaventurados. Si no es así, la vida está allá afuera. Vivan, gocen y enriquezcanse. Besitos a ustedes. Dice el texto, no es más que eso lo que el analista médico ha emprendido con los neuróticos. Y de manera un poco notoria, tan poco notoria que no puede hacérsele reproche alguno. Es decir, estamos básicamente ocupándonos de lo que la historia de la medicina no quiere ver. Entonces, ¿qué peligro hay de escuchar a aquellas personas que los médicos tachan de, por ejemplo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Mentiroso, pero bueno, mentirosos, básicamente. Les creemos en parte, porque hasta cierto punto no pueden mentir. Para aquellos que nos hemos entrenado en lo inconsciente, en la ética de lo inconsciente. ¿Qué peligro hay de escuchar a los que fingen, a los que lloran, a los que quieren mostrarse como dolientes? Un peligro, y esto lo digo en serio, es creerles, entregarse. De ahí la importancia del diván, queridas y queridos. De ahí la importancia de la experiencia analítica. Creer es un acto de seducción. Lo voy a nombrar así. Vamos a continuar con el texto. En efecto, no ha usado ni instrumentos ni medicamentos el psicoanalista. Solo ha hablado con el enfermo, ha intentado persuadirlo o disuadirlo de algo, y eso no lo puede perjudicar, en particular si se evitó tocar cosas penosas o emocionantes. El analista médico que se ha emancipado de la instrucción rigurosa no habrá omitido el intento de mejorar el análisis, de romperle los colmillos venenosos, repito, al análisis, y hacerlo agradable al enfermo. Y qué bueno si se atuviera a ese intento, pues si efectivamente ha osado despertar resistencias y luego no supo cómo conjurarlas, pudo haber resultado harto desagradable. Oh, sí. Es que es muy sencillo realmente, queridas y queridos. Yo no gano nada ni pierdo nada con que mis analizantes amen u odien ya fenómenos naturales en ellos. Acercarme a escuchar cómo ellos han conformado ese deseo, el deseo de formar parte de algo más, es lo que los enriquece a ellos y a mí. Y si en eso se hace ciencia, he ahí el psicoanálisis. Una ciencia de lo anímico inconsciente. Continuamos, ya me estoy cansando, queridas, queridos. Digo, uno tiene sus límites, ¿no creen? Estamos en la página 118
Finalizamos en la 400, no, no es cierto, en la 100, en la 223. 5 paginotas, ok, ok. Bueno, 4, ya estamos acabando la 218. Dice Freud, si queremos ser justos, debemos admitir que la actividad del analista sin estudio es más inofensiva para el enfermo que la del cirujano inhábil. Claro, pues no estamos, ¿cómo decirlo? No estamos esgrimiendo un bisturí. Estamos escuchando. Podemos hacerle recomendaciones hasta religiosas o no sé, ustedes como gusten y manden. ¿Verdad, Jungcito? Dice el texto, es el posible perjuicio se limita a que el enfermo fue movido a realizar un gasto inútil y al menoscabo o empeoramiento de sus posibilidades de sanar. Además, la fama de la terapia analítica se deprime. Todo esto es muy indeseable, pero no reside la comparación con no resiste la comparación con los peligros con que amenaza el cuchillo del curandero cirujano. ¿Mm? Y a mi juicio, empeoramientos graves y duraderos del estado patológico no son de temer a raíz de una aplicación inhábil del análisis. Las reacciones desagradables cesan pasado cierto tiempo, al lado de los traumas de la vida, provocadores de la enfermedad. No cuenta el poquitín de maltrato que pueda infligir el médico. Lo único es que el intento terapéutico inadecuado no ha procurado nada bueno en el enfermo. Dice el juez imparcial. Le he escuchado describir la actividad del curandero médico en el análisis sin interrumpirlo, pero no sin recibir la impresión de que usted está dominado por una hostilidad hacia el gremio médico, para cuya explicación histórica usted mismo me ha enseñado el camino. Es decir, se salió de la ética médica, querido doctor Freud, pero bravo porque lo hizo. Dice el juez imparcial. Pero le concedo una cosa. Si es que deben hacerse análisis, es preciso que los hagan personas que se hayan formado a fondo para ello. ¿Y usted no cree que los médicos que se vuelven al análisis harán con el tiempo todo lo que es necesario para apropiarse de esa formación? Contesta Freud. Me temo que no. Mientras no varíe la actitud de la universidad frente al Instituto Didáctico del Análisis, es decir, la escuela del análisis, la escuela de psicoanálisis, para los médicos será siendo demasiado grande la tentación de facilitarse las cosas. Contesta el crítico imparcial. Pero usted parece evitar de manera consecuencia un pronunciamiento directo sobre el problema del análisis ejercido por los legos, es decir, gente que no es médico. Ajá. Estoy por conjeturar o por creer que, puesto que no se puede controlar a los médicos que quieren analizar, usted propone, en cierto modo, como venganza, como castigo, quitarles el monopolio del análisis y permitir esa actividad médica también a los legos, gente que no es doctora. Ajá. Contesta Freud. No sé si usted ha colegido rectamente mis motivos. ¿Acaso luego pueda presentarle el testimonio de una toma de posición menos partidista? Pero coloco el acento en la exigencia de que no pueda ejercer el análisis nadie que no haya adquirido títulos para ello mediante una determinada formación. Me parece accesorio que esa persona sea médico o no. Estoy cambiando el texto, pero ahí está. Lo están viendo ustedes. Me parece accesorio, me parece algo sin importancia, algo de lo que podemos prescindir, que el futuro analista sea médico o no. No me importa, dice Freud. Entonces, pregunta el juez, ¿qué propuestas concretas tiene usted para hacer? Dice Freud, todavía no he llegado a ese punto y no sé si lo haré. Me gustaría elucidar con usted otro problema, pero antes quiero tocar determinado tema. Se dice que las autoridades competentes, a instancias del gremio médico,
Pretenden prohibir por completo a los legos el ejercicio del análisis. Busquen en internet enmienda a Coller. Eso estaba en boga, en pláticas, cuando yo me formaba como psicoanalista, en el 2010 o 2009, me parece. No recuerdo exactamente la fecha. Enmienda a Coller con Y. En Francia se quiso prohibir el psicoanálisis para gente que no era ni médico ni psicólogo. ¿Mm? Y esto creo que en el 2010 o 2011, no recuerdo exactamente, pero continúa el texto. Esa prohibición alcanzaría también a los miembros no médicos de la Asociación Psicoanalítica Internacional, que gozan de una excelente formación y se han perfeccionado mucho por medio de la práctica. Si se promulga, si se la promulga, se creará el siguiente estado de cosas. A toda una serie de personas se les impedirá ejercer una actividad que, según es posible convencerse, desempeñan muy bien, mientras se permite ejercerla a otras respecto de quienes no puede ni hablarse de parecida garantía. Es decir, algunos que pueden hacer las cosas bien no podrán hacerla por cuestión legal y otros, quienes la hacen terrible, tendrán la posibilidad legal de ejercerla. Ajá. Por eso les digo, queridas y queridos, lo legal no necesariamente es justo. Continúa el texto. En modo alguno es el resultado que querría obtener una legislación. En otras palabras, esto no es algo que la ley quiera. Empero, este problema especial no es ni muy importante ni de solución difícil. No se trata más que de un puñado de personas que no pueden resultar muy perjudicadas. Es probable que emigren a Alemania, donde no estorbados por ningún precepto legal, pronto obtendrán el reconocimiento de su aptitud. Si se quiere ahorrarles esto, dilucidar y dilucidar para ellos la severidad, no, perdón, repito, si se quiere ahorrarles esto y dulcificar para ellos la severidad de la ley, se podrá hacerlo con facilidad siguiendo precedentes conocidos. En la Austria monárquica ha sucedido muchas veces que notorios curanderos obtuvieran el permiso para ejercer la actividad médica en determinados campos ad personam. Me parece que esto es conforme a la persona, porque se tenía el convencimiento de su efectiva virtud curativa. Tengo duda. ¿Dónde dejé mi celular? Ah, está en mi panza. Un segundo. Ad personam. No, a ver. Ad. Permítame. Personam. Dice. A ver, un segundo. Ad personam es una expresión latina que significa a la persona o para una persona determinada. Para una persona. También puede referirse a Hasta ahí. Entonces, determinados campos, yo dije según la persona, pero es para esta persona. Ajá. Y fíjense, en la Austria monárquica, toda ley es, digámoslo así, la política de un Estado al respecto de algo. Han muerto leyes y nacido otras leyes. Internet nos somete a toda la actualidad a la necesidad de seguir formando leyes. Pero en cuestión curativa, hay mucho todavía que definir. Efectiva virtud curativa. Creo que les he mencionado mi propio testimonio al respecto de el alivio que el psicoanálisis me brindó en el miedo que me despertaba
una posible enfermedad mental, una depresión que yo no sabía si tenía, porque la depresión puede ser un cuadro asintomático. Es decir, ¿cómo sabemos que existe algo cuando ese algo no muestra señales? ¿Es decisión del psiquiatra? ¿Es decisión de mi madre? ¿Es decisión mía? ¿De quién? Que sea yo o no un depresivo, por ejemplo. Y no solo depresivo, queridas y queridos. Sabemos exactamente qué neurotransmisores están presentes o ausentes en estados de ansiedad, en trastornos de déficit de atención con hiperactividad, en, ¿cómo se llama? Disforia de género. ¿Lo sabemos? Y sería ético suministrarles esos neurotransmisores o retirárselos en caso de que se pudiera hacer. ¿Qué consecuencias habría para los pacientes? Regresamos al texto. Dice Freud, casi siempre se trató de curanderos campesinos y por lo general la recomendación debía partir por una de las archiduquesas, tan numerosas en tiempos de antes, antaño. No obstante, debería poder concederse también a habitantes de la ciudad y sobre la base de una garantía diversa, la de un mero dictamen pericial, es decir, si tú como un curandero te muestras delante de una autoridad imperial o estatal, podemos así avalar tu método, tu técnica, pero demuéstranos. ¿Qué pasaría en México, por ejemplo, con las terapias angélicas o las terapias angelicales? ¿Qué pasaría en México con los chamanes que existen y están muy vivos, queridas y queridos, en México? Viene gente de muchas partes del mundo a buscar chamanes mexicanos. Beso a mi cultura. Dice el texto, más sustancial sería el efecto de aquella prohibición sobre el Instituto Didáctico del Análisis de Viena, que a partir de ese momento no estaría autorizado a admitir a candidatos de círculos no médicos con miras a su formación. Así, volvería a sofocarse en nuestra patria una orientación de la actividad intelectual a la que en otras partes del mundo se le permite desplegarse libremente. Yo soy el último en considerarme competente para emitir un juicio acerca de leyes y disposiciones. Pero he aquí lo que veo. La insistencia en nuestra ley sobre curanderismo no marcha en el sentido de la equiparación a las circunstancias imperantes en Alemania, que hoy es un afán manifiesto. Continúo. Y la aplicación de esa ley al caso del psicoanálisis tiene algo de anacrónico, pues en la época, es decir, algo de antiguo, algo que no le sirve. Ajá. Pues en la época de su promulgación no existía análisis alguno, no existía el psicoanálisis y todavía no se había discernido la particular naturaleza de las enfermedades que neuróticas. Abordo ahora el problema. Bueno, perdón, antes de continuar, nota pie de página número 1. Desde luego que fue escrito en la época de la República de Weimar o Weimar. Esto lo desconozco, queridas, queridos, esto se nos va a quedar de tarea a todos. Yo no me acuerdo, no, no tengo ahorita un conocimiento sobre eso. Ajá. Pero sin duda formará parte de la historia de la política, la historia de las comunidades, la historia de Europa. República de Weimar, Weimar, no sé cómo se pronuncia. Dice el texto. Abordo ahora el problema cuya discusión me parece más importante. ¿Es el ejercicio del psicoanálisis una materia que deba estar sometida
a la intervención de la autoridad o es más adecuado dejarlo librado a su desarrollo natural? Por cierto, que no me pronunciaré sobre esto, pero me tomo la libertad de presentarle este problema para que reflexione en él. Gracias, doctor. En nuestra patria, Austria, Viena, reina de antiguo un furor prohibendi, es decir, unas ganas de prohibir las cosas. Ahora besos para usted. Besos, doctor Freud. Eh, una manía de prohibir. Es que eso está prohibido. No te saque los mocos. Una inclinación a tutelas, digamos un paternalismo estatal, intervenciones y prohibiciones, que, como todos sabemos, no ha dado precisamente buenos frutos. Historia política de 1920 y tantos, 27 creo, 26, 27. Viena, Austria. Ajá. Continúa el texto. Parece que en la nueva Austria republicana las cosas no han variado mucho. Conjeturo que la suya será una voz de peso en la decisión sobre el caso del psicoanálisis, que ahora nos ocupa. No sé si tendrá la gana o la influencia necesarias para oponerse a las inclinaciones burocráticas. Como quiera que fuese, no deseo omitir exponerle mis incompetentes ideas sobre nuestro tema. Híjole. Opino que una superabundancia de disposiciones y prohibiciones perjudica a la autoridad de la ley. Dicho con palabras muy sonadas aquí en México, la sociedad que más leyes tiene, más corrupta es. Y no solo es una, no solo es una frase que se escucha en México, sino básicamente en toda América Latina. Mientras más leyes, menos sabemos de leyes y menos importancia adquieren todos los profesionales que buscan sostener la ley. Dice el texto. Se lo puede observar. Donde hay solo unas pocas prohibiciones, se las respeta escrupulosamente. Pero si las prohibiciones lo acompañan a uno donde quiera que vaya, se siente formalmente la tentación de desobedecerlas. Y no estamos hablando de un anarquismo, queridas y queridos. Es una cuestión infantil. Si tenemos un no, ese no lo vamos a conocer. Si tenemos 1000 nos, al menos conoceremos 10 y esas 10 vamos a tener ganas de romperlas al igual que el otro 990 de leyes. Dice el texto. Además, no hace falta ser un anarquista para comprender que leyes y disposiciones no pueden pretender un carácter sagrado e inatacable por su origen, que a menudo su contenido es insuficiente y lastima nuestro sentimiento del derecho. Qué bien dicho, doctor. O bien, ello ocurrirá pasado cierto tiempo, y que dada la lentitud de las personas que guían la sociedad, no suele quedar otro remedio para corregir esas leyes inadecuadas que el de infligirlas voluntariamente a sabiendas, es decir, no respetar la ley, porque la ley estorba al lazo social. Y esto, en determinados casos del mundo, en determinados momentos de su historia. Ahorita puedo pensar en lo que está ocurriendo en Argentina con Javier Milei, que dijo, tanta ley, no, estas, nada más. El resto, a la basura. Inteligente o no, no lo sé. Veremos qué dice la historia, veremos qué dice el futuro, tal vez para el tiempo de publicado este video. Ajá. Pero, mientras viajamos en el tiempo, dice el doctor Freud, por eso es aconsejable si se quiere mantener el respeto por las leyes y disposiciones,
No promulgar ninguna cuya observancia o incumplimiento sean difíciles de vigilar. Cabría repetir aquí, respecto del ejercicio del genuino análisis por los legos que la ley pretende sofocar, mucho de lo que dijimos acerca del ejercicio del análisis por los médicos. El proceso del análisis es apenas visible. No aplica medicamentos ni instrumentos. Solo consiste en diálogos, pláticas y en un intercambio de comunicaciones. Esto de manera descrita lo más simple posible. Un psicoanalista con su analizante solo platican. ¿El chiste es de qué? El chiste es cómo. No resultará fácil demostrarle a un lego que efectúa un análisis, si él asevera que solo da consejos, imparte esclarecimientos y procura un balsámico, es decir, aliviante, influjo humano a quien necesita auxilio anímico. No podrá prohibírsele que lo hiciera invocando meramente el hecho de que el médico muchas veces obra o actúa de ese modo. En los países de habla inglesa tienen gran difusión las prácticas de la Christian Science, ciencia cristiana. Continúo y regreso a la nota. Es una suerte de desmentida dialéctica de la existencia del mal en la vida, por invocación de las doctrinas cristianas. Fíjense, estamos viendo este comentario para 1926-1927. ¿En qué año se fundan, queridas y queridos, los grupos de autoayuda de Alcohólicos Anónimos? 1930 y algo, 40 a lo mucho. Ujú. Después de la Gran Depresión, me parece. Pero busquen también, tenemos internet a nuestro servicio, a nuestra disposición, ¿qué son los grupos Oxford? No estoy hablando tanto de la historia, digamos, del psicoanálisis, como sí de la historia de la salud mental, de la conformación de la idea del alcoholismo como una enfermedad, entre comillas. Por esto les digo, grupos Oxford, alcoholismo igual a enfermedad, enfermedad igual a pecado. No pretendo desacreditar ni a AA, Alcohólicos Anónimos, ni la religión, ni a la psiquiatría, ni a la psicología. Ajá. Pero es importante poner límites en la forma en la cual las disciplinas interactúan. Como psicoanalista, no voy a buscar salud mental, ni para mí ni mis analizantes. No voy a decirle, por ejemplo, no vaya a ver a un tarotista. No voy a decirles, no vayan a investigar sobre esto o aquello. Como analista, parte de la ética del análisis es acercarme a conocer, invitar a aquella gente que tiene miedo de saber lo que es la religión, a acercarse a eso que teme. Hablando de religión. Ajá. Por supuesto, si alguien dice, tengo miedo de acercarme a esa esquina porque allí asaltan, no le voy a decir, vaya y acérquese. Ajá. No se trata de eso. Se trata de superar las barreras internas. Se trata de buscar no la paz, sino la vida. No buscar, al menos desde mi perspectiva, apartarme del mal cuando no sé qué es eso. Voy a dejar así mi comentario. Voy a, digamos, también hacer una breve mención de el psicoanálisis como un tratamiento que respeta la moral del analista y la moral del analizante. No vivimos lo mismo. No es mi propósito que él o ella piensen como yo.
Mi propósito es introducirle aquella dinámica que el diván me enseñó, donde yo, frente a mi deseo, puedo generar vida, no en un sentido biológico, sino anímico. Yo puedo dinamizar mi deseo y mi deseo me puede dinamizar. Lo voy a dejar así, lo voy a nombrar así, porque estamos creo que una página, 2 páginas, estoy cansado ya. Es justo que yo termine este texto y me vaya a descansar o me vaya a jugar Hollow Knight o algo así, ver un anime, una película, yo qué sé. Disfrutar una cerveza no me caería nada mal. Dice el texto, no vacilo en afirmar que ese procedimiento constituye un lamentable extravío del espíritu humano. Pero, ¿a quién se le ocurriría en Estados Unidos o Inglaterra prohibirlo o imponerle penalidades a esto de la ciencia cristiana? Ajá. Fíjense, política. Países de lengua inglesa. ¿Por qué? De la historia del pensamiento religioso. Investiguen sobre protestantismo. Martín Lutero, Juan Calvino. La independencia y el poder que se obtiene a partir de la lectura de los textos bíblicos. La conformación de ideas de Estado a partir de la revolución introducida por Lutero. Hay mucho, queridas, queridos, dentro de la historia de la religión, que tiene que ver con la historia de la salud mental. ¿Mm? Por supuesto, dudas, comentarios. No solo estoy vivo, o al menos espero estar vivo cuando publique este video, sino que estoy gustoso trabajando el psicoanálisis. Estoy gustoso ya inscrito en el Congreso de Psicoanálisis Mundial, el Congreso Mundial de Psicoanálisis o el Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Ya estaré publicando videos. Estaré también escribiendo, sigo investigando, sigo leyendo a Freud, que sigue todavía mucho de su obra por delante, no solo en traducción estándar por James Strachey, en Luis López Ballesteros, quiero abordar su biografía, Melanie Klein y Lacan. Al menos 10 años, creo yo. Si YouTube, si existe todavía un mundo dentro de 10 años que me permita compartir estos videos, lo seguiré haciendo. Porque queridas, queridos, la vida está ahí. Hay que hacer alianzas, pero también buscar cómo a veces sobrevivir. Dice el texto, ¿acaso los estamentos situados en la cúspide de nuestro estado se sienten tan seguros del camino recto hacia la bienaventuranza que se consideran autorizados a impedir que cada quien intente alcanzar la bienaventuranza a su manera? Nota número 2. La sentencia, está en alemán, en mi dominio cada hombre puede alcanzar la bienaventuranza a su manera, se atribuye a Federico el Grande. Es que fíjense, ahorita no me había dado cuenta, Freud, este caballero de aquí, fue heredero de grandes estados, hablando de organizaciones estatales. Freud vio morir y nacer grandes proyectos de nación, como judío, como austríaco. Y sin duda, ustedes y yo, queridas y queridos, somos testigos de otra parte de la historia también apasionante. Vivan, gocen de este tiempo. Y saludos a los estados del mundo, que por supuesto, lo queramos o no, queridas y queridos, formamos parte de ellos.
Dice el texto. Y admitiendo que, librados a sí mismos, muchos correrían peligros y se harían daño, ¿no haría mejor la autoridad en deslindar con cuidado las leyes que deben considerarse inviolables? Y en lo demás, en la medida en que sea de su incumbencia, dejar que la experiencia y el recíproco influjo entre los semejantes eduquen a los mortales. El psicoanálisis es algo tan nuevo en el mundo, 1927, aproximadamente casi 30 años, casi. La gran masa se orienta tampoco en esta materia. La posición de la ciencia oficial frente a él es oscilante. Sí y no, no y sí. Que me parece apresurado intervenir desde ahora en su desarrollo por medio de preceptos legales. Bueno, doctor Freud, no tengo el libro que se escribió acerca de su hija y de Melanie Klein, pero debió haberse pronunciado usted. Sin duda, es que no lo podemos superar, doctor Freud. No solo fue usted un genio, sino también un líder. Y como líder también eh, dejó que desear. Puede este juicio sonar muy severo hacia su figura, doctor Freud, aunque también hasta cierto punto lo entiendo. No lo justifico, pero lo entiendo. Fue usted el primero. Hay muchas cosas que usted no supo y, por supuesto, el inicio de un camino no es todo el camino. Continuamos. Dejemos que los enfermos mismos descubran que les resulta perjudicial buscar socorro anímico en personas que no han aprendido cómo se lo prestan. Esclarezcámoslos sobre ello y pongámoslo sobre aviso, y nos habremos ahorrado prohibírselo. En los caminos de Italia, los cables de alta tensión llevan esta inscripción concisa e impresionante. Si toca, more. Si tocas, mueres. Eso alcanza perfectamente para reglar, para normar, para limitar la conducta de los que pasan respecto de los cables colgantes. En Alemania, las advertencias correspondientes son de una ampulosidad superflua y ofensiva. A causa del riesgo de muerte, está estrictamente prohibido tocar los cables de alta tensión. ¿Para qué la prohibición? Quien ame la vida, se la impartirá a sí mismo. Y quien quiera eliminarse por ese medio, no pedirá permiso. Besos, doctor Freud, no, en serio. Ah, me va a hacer llorar, me va a hacer llorar. No quiero llorar. Dice el juez imparcial. Empero, hay casos que pueden citarse como perjudiciales. Respecto del problema del ejercicio del análisis por los legos. Me refiero a la prohibición de que estos hipnoticen y a la otra de la promulgación reciente que recae sobre las reuniones ocultistas y la fundación de sociedades con ese fin, dice Freud. Es que no crean que esto es, ¿cómo decirlo? Tonto. No crean que esto es tampoco ajeno a la conformación del Estado. Del Estado. En aquellos tiempos, en aquellas épocas, eso era real. En aquellos lugares del mundo. En este video les hablé del chamanismo en México. Puedo también nombrar religiones prehispánicas que siguen vivas en un país católico como lo es México. Yo estoy orgulloso de mi cultura, de mi sociedad, de mi historia. ¿De qué? También lo diré. El catolicismo sea el único bastión de la cultura en ciertos lugares de mi país. ¿Y qué? Ese bastión de cultura
también se limite, también choque con la identidad ancestral de mi pueblo, el mexicano. Les hablo de mí. Ustedes también tienen su historia y en sus estados también pueden haber terapeutas hipnóticos y sociedades ocultistas, como también las hay en México. Besitos. Pero, queridas y queridos, hablando del Estado, es una figura más grande. Ajá. Un Estado tiene ley, un Estado tiene historia, un Estado tiene una organización. Y si la ley no obedece a sostener la organización, entonces es necesario atender a la ley. La ley pudo haber empezado por un precepto o un mandamiento divino, pero para obedecer ese mandamiento divino tenemos que crear leyes. Continuamos con el texto. Ya estamos por acabar, ya estoy cansado, se me hace justo un descanso. Dice el doctor Freud, no puedo decir que yo sea un admirador de esas medidas. La segunda es un indudable abuso de poder de policía. Repito, la segunda es un indudable abuso del poder de policía que perjudica la libertad intelectual. Estoy libre de sospecha de mostrarme crédulo ante los llamados, entre comillas, fenómenos ocultos, o de añorar su reconocimiento. Pero con tales prohibiciones no se ahogará el interés de los hombres por ese presunto universo secreto. Creo que es Joseph Cardell, me parece. Busquen, hay una película, de hecho, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo si es Joseph, pero sí el apellido es Cardell o Carden. Voy a buscarlo, se los dejo en la descripción. Es la biografía de un científico que se volvió espiritista. Científico me parece que era, no me acuerdo, químico me parece. No recuerdo el tema, recuerdo haber visto la película y no sé si la terminé de ver. Pero continuamos con el texto. Y hasta, por el contrario, puede haberse producido algo muy dañino, bloquear el camino al apetito imparcial de saber para que no pueda llevar a un juicio emancipador acerca de esas oprimentes posibilidades. Pero también esto vale para Austria. En otros países tampoco la investigación, entre comillas, parapsíquica, tropieza con obstáculos legales. El caso del hipnotismo se sitúa en una posición algo diversa que el del análisis. Y esto es verdad, al menos en México sí existen escuelas de hipnoterapeutas. Ajá. Continuamos. Aquella es la provocación de un estado anímico anormal, la hipnosis. Ajá. Y que hoy sirve a los legos solo como medio de exhibición. De haberse mantenido la terapia hipnótica que tantas esperanzas suscitó al comienzo, Charcot, se habrían generado circunstancias parecidas a las del caso del análisis. Por lo demás, en otro sentido de la historia de la hipnosis, ofrece un precedente del destino del análisis. En tiempos en que yo era un joven docente de neuropatología, los médicos se enconaban de la manera más apasionada contra la hipnosis. La declaraban un fraude, obra del diablo y artificio peligrosísimo. Hoy la han monopolizado y se sirven tranquilamente de ella como método de indagación, y sigue siendo el principal medio terapéutico de muchos neurólogos. Pero ya le he dicho que no es mi intención hacer propuestas relativas a decidir si lo justo en materia de análisis es la regulación legal o el dejar hacer. Sé que es una cuestión de principio en cuya solución probablemente influyan, más que los argumentos, las inclinaciones de personas en quienes recae decidir. Ya he aducido lo que a mi juicio aboga en favor de una política de dejar hacer.
Pero aun si se adopta una resolución diferente, una política de intervención activa, no me parece suficiente una medida paralizadora e injusta de prohibición del ejercicio del análisis por los no médicos. En tal caso, será preciso cuidar de algo más. Deberá fijarse las condiciones bajo las cuales se permite el ejercicio de la práctica analítica a todos los que pretendan realizarla. Erigir alguna autoridad ante quien se pueda recabar información sobre qué es análisis y qué clase de preparación es lícito exigir para él, así como promover las posibilidades de instruirse en el análisis. Aquí, antes de continuar, no pretendo ser sarcástico con la siguiente observación. En la universidad no se enseña a escuchar. Escuchar y desarrollar también la escucha analítica es un acto que depende principalmente de la experiencia en el diván. Pero cómo acercar al diván a la gente que se quiere dedicar a escuchar, sí, el psicoanálisis como la práctica de la asociación libre fue vedada. Para una sociedad con salud mental, no hay lugar para el individuo. Para una sociedad donde lo que se busca es regular el pensamiento, la conducta y al sujeto, la regulación del sujeto a partir de la salud mental cancela al sujeto. Voy a dejar hasta ahí mi comentario para terminar e irme a descansar. Por lo tanto, o bien dejar todo en calma, o bien crear orden y claridad, pero no intervenir bruscamente en una situación compleja con una prohibición aislada, que es derivación mecánica de un proceso que se ha vuelto inadecuado. Gracias, doctor Freud. Capítulo 6 termina aquí. Yo me voy a descansar. Ya me quito la corbata. Ya es justo. Bien hecho, trabajador. Nos vemos en el próximo video. Disfruten, amen y háganse amar, queridas y queridos. Y nos vemos para el capítulo 7 de ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Sabemos que sí y que es necesario. Ah, ya les hablaré de Melanie Klein en otro momento. Cuídense. Bye.